Dios me los bendiga, hermanos y amistades. Ya tenía algún tiempo de no dejarles una reflexión de las Escrituras y esta mañana he sentido el deseo y la motivación de dejarles una reflexión para que ustedes mediten en la palabra de Dios, ya que todos somos necesitados de Dios. Todos tenemos en algún momento un vacío en nuestro interior que necesita ser llenado, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios por medio de Jesucristo. Esta mañana yo quiero meditar juntamente con ustedes en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Basados en esta palabra, en esta porción de las Sagradas Escrituras, yo quiero meditar un momento con ustedes sobre el título La reconciliación en Cristo. Todos entendemos por reconciliación en nuestras palabras o en algunas de nuestras palabras como hacer la paz, como ponerle fin a las enemistades, como ponerse de acuerdo, como buscar el perdón. Hay muchas definiciones o términos que podríamos usar para la reconciliación, y esta palabra la comprendemos fácilmente nosotros porque podríamos imaginarnos a dos personas enemistadas que no tienen buena relación entre sí, que se evitan, que no se comunican, que mantienen la distancia, que mantienen rencores en sus corazones, que tienen raíces de amargura en sus corazones. Entonces, esto les provoca la distancia entre ambas personas o distanciamiento. Obviamente, una enemistad siempre tiene un motivo. Por cualquiera que sea el motivo, hay un desacuerdo, y ese desacuerdo produce ese distanciamiento entre las personas. Esto es algo frecuente que pasa en nuestra sociedad, pasa en nuestro medio, pasa incluso en las congregaciones. Hay personas que tienen enemistades, aunque son parte de la misma congregación, tienen enemistades. Otras personas que a lo mejor son parte de la misma comunidad, de la misma ciudad o del mismo barrio o colonia, como nosotros lo llamamos, y tienen enemistades. Entonces no hay lugar para la paz entre ellos. Entonces esto es lo que pasó entre Dios y los hombres. El ser humano se enemistó de Dios cuando cayó en el pecado de la desobediencia. Desde el tiempo de la primera pareja, Adán y Eva, cuando cayeron ellos en desobediencia, su pecado nos abarcó a toda la humanidad. Y era tan necesario que hubiera un mediador entre Dios y los hombres. Dios envió con frecuencia su mensaje, y nosotros lo sabemos, los lectores de la Biblia lo sabemos, que Dios envió con frecuencia su mensaje en diferentes épocas y de diferentes maneras. Pero siempre hubo cierta complicación porque cada persona quiere hacer su voluntad o ha querido hacer su voluntad. Entonces llegó el momento donde Dios, el Padre eterno, el Padre de la creación, determinó enviar a Jesucristo. Y Jesucristo viene a fungir con un papel de mediador entre Dios y los hombres, para hacer las paces entre Dios y los hombres.
para producir reconciliación entre Dios y los hombres. Y en este aspecto es que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso lo dice 2 Corintios 5:19. Ahí se lo dijo Pablo a los corintios, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto en esa época. Entonces le estaba diciendo que una de las funciones de Cristo es reconciliar, y la principal función de Cristo es reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros podemos pensar qué causa tanto la enemistad entre Dios y los hombres. Si lo vemos desde el punto de vista lógico de la naturaleza de Dios, nosotros vamos a entender que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es puro, que Dios no ha pecado nunca ha cometido pecado. Eso no es parte de Dios. El pecado, la desobediencia, es parte de la naturaleza humana. Y el pecado originalmente nació en Satanás. Nosotros conocemos la historia bíblica y sabemos que el que se corrompió primeramente fue Satanás, conocido como Lucifer o como Luzbel, quien también sedujo a la corrupción a una gran cantidad de ángeles, y por ese caso o motivo fueron castigados por Dios y derribados del cielo hacia la tierra. Y entonces el pecado, por medio de la serpiente, sedujo a Eva en el principio y les hizo caer a ambos en pecado, en desobediencia delante de Dios. Y cuando entra el pecado en el hombre, este pecado produjo distanciamiento entre Dios y los hombres, ya que la santidad de Dios no tolera el pecado, la santidad de Dios rechaza el pecado. Entonces el pecado vino a ser como un obstáculo entre Dios y los hombres, como un muro entre Dios y los hombres, como una barrera entre Dios y los hombres. Y entonces aquí se produce la enemistad y entra la necesidad de un mediador, de un intermediario, de una persona que haga las paces entre Dios y los hombres, de una persona que esté mediando entre ambas partes para que lleguen ambas partes a un acuerdo, porque eso es lo que hace un intermediario. Trata de reconciliar a ambas partes para llegar a un acuerdo. Entonces la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Que el término mediador aquí está directamente representado en Jesucristo o representando a Jesucristo. Lo que la palabra dice declaradamente es que nadie puede reconciliar a los hombres con Dios y a las mujeres, porque ahí están incluidas las mujeres, son parte del hombre. Nadie puede reconciliar al hombre con Dios sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces nadie debería buscar reconciliación por otro medio, porque el medio de la reconciliación ya fue establecido y delegado por Dios, que es Jesucristo. Si usted busca reconciliación con Dios, si usted busca hacer las paces con Dios, si usted busca hacer la voluntad de Dios, si usted busca acercarse a Dios por naturaleza y recomendación bíblica, usted tiene que venir a Jesucristo. No puede haber reconciliación si usted busca esa reconciliación por otro medio, porque ya fue delegado Jesucristo para la reconciliación del mundo con Dios. Lo que yo quiero decir es que si usted está buscando otro medio para acercarse al Padre Eterno, para acercarse a Dios, solamente Jesucristo es el medio. No hay hombres
ni mujeres, aunque sean grandes personajes bíblicos, no hay ni tan solo un hombre ni tan solo una mujer que pueda fungir como mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice claro, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué pretendemos nosotros al buscar a Cristo? Pretendemos hacer las paces con Dios. Pretendemos buscar el perdón de Dios, pretendemos reconciliarnos con Dios, pretendemos buscar la restauración espiritual que tanto necesitamos. Necesitamos ser transformados por el poder de Dios y esto solamente lo puede hacer Jesucristo ahora por medio del Espíritu Santo, porque Cristo está operando directamente en el mundo en espíritu. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. No lo podemos tocar, pero lo podemos experimentar en nuestra vida. Podemos experimentar sus bendiciones, su presencia misma en nosotros. En Cristo tenemos entonces asegurada la vida eterna. Y por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que la palabra nos enseña es que no podemos buscar entonces a alguien más que abogue por nosotros como pecadores, sino que tenemos que venir a Jesucristo. Recomiendo a todos, hermanos y amistades en general, buscar a Jesucristo, que es el medio de la reconciliación, que es en quien podemos encontrar el perdón, en quien podemos encontrar la paz, en quien podemos encontrar la restauración, la transformación en la vida, porque Dios quiere personas transformadas. Dicha transformación la hace Dios cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor, cuando lo buscamos, cuando reconocemos que en Él está la vida, que en Él está la eternidad, que Él tiene poder para salvar, para transformar nuestra vida. Y quiero dejarles un último versículo de reflexión, y está en Hechos capítulo 4, en el versículo 12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Al decir esto, cierra toda posibilidad de que podamos encontrar salvación en otra persona. Cuando dice en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, está diciendo que Cristo es el delegado para la salvación del mundo. Si usted está buscando salvación en otra persona, está equivocado. Se lo digo con mucho respeto. No ande buscando salvación en ninguna otra persona, en ningún profeta. No ande buscando salvación en ningún apóstol, en ninguno de los hombres o mujeres que fueron declarados santos en el primer siglo o antes del primer siglo o en la época actual. Porque aparte de Jesucristo no hay salvación en nadie más, no hay perdón en nadie más. Porque solo Jesucristo fue el autorizado para perdonar los pecados y para salvar el alma de los seres humanos. Que el Señor nos bendiga y espero que reflexione en esta palabra y tome la decisión correcta, que es buscar a Jesucristo, porque hoy nosotros preparamos nuestras vidas para vivir por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga ahora y siempre.